Buenos días a todos. Voy a iniciar grabación. Y voy a compartirles pantalla. Bueno, entonces, la sesión anterior estábamos trabajando con sucesiones. Sucesiones es una función que va de los naturales a los reales. Sin embargo, existe un teorema que dice que podemos heredar todo lo que sea de límites al infinito para trabajar una sucesión, puesto que si bien es un conjunto de puntitos, digamos gráficamente, podemos encimarle una función continua de variable real, en donde podemos ejecutar lo que conocemos de cálculo, ¿no? Entonces los límites cuando tiende a infinito de una función real de variable real, me da L, entonces la sucesión que se asocia a esa función también es L, o sea, converge a L. Estábamos mirando algunos ejemplos de cómo desarrollar la expresión utilizando límites al infinito, ya aquí con mucha más libertad y de hecho reconociendo algunos elementos de la función. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otros más ejemplos, por ejemplo el logaritmo natural entre n. Pues logaritmo sabemos, desde un punto de vista conocemos la estructura de esa función, ¿sí? Cómo es y n. Ahora aquí ya como que ya no veo quién es la potencia más grande o cómo, ¿no? Eso se debe pues cuando son funciones. Sin embargo, si seguimos heredando ese mismo concepto de potencia más grande, pero desde un punto de vista quién crece más rápido. Es decir, si yo miro, vamos a poner la función logaritmo natural de n entre n, y yo la quiero graficar la función logaritmo natural de x. La función logaritmo natural de x pasa cuando es 1 es 0, pasa así, ¿no? Aquí es cuando la expresión f de 1, logaritmo natural de 1, 0. ¿No? Okay. Y la recta y igual a x, porque este es n, pero n es como si tuviera y igual a x, y logaritmo natural de n es como si tuviera y igual a logaritmo natural de x. Es esta recta, es una identidad. Si vemos en términos de quién es mayor, si yo aplico el límite arriba, o sea, si bien los dos tienden a infinito, la forma en cómo tienden a infinito es muy diferente. O sea, una va más rápido que otra. Por lo tanto, esta va a tender más lento que la recta. Eso quiere decir que nos va a dar 0. Ese es un análisis en términos de funciones. Si yo lo quiero hacer desde un punto de vista analítico, entonces asocio la función f de x igual al logaritmo natural de x entre x y le aplico el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Recuerden que cuando aplicamos límites al infinito, si me da infinito entre infinito, no puedo resolver, o sea, no puedo decir que da infinito, no puedo decir nada. Eso quiere decir que tengo que usar otras reglas como L'Hopital, ¿sí? Entonces, límite cuando x tiende a infinito, L'Hopital dice que es la derivada de la de arriba y la derivada de la de abajo. La derivada de la de arriba da 1 entre x y la derivada de la de abajo da 1. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Y esto da 0. Ok. En términos de esta expresión, que es una función seno, puedo asociar f de x igual a seno de 2pi x. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una función, como es seno, seno va a estar entre menos 1 y 1. No importa, digamos, el periodo, que es el que se va
a alterar un poco. Pero va a seguir este comportamiento, ¿no? Pero a mí me interesa cuando x tiende a infinito. Entonces quiero ver que cuando saco el límite, cuando x tiende a infinito, de seno de 2πx, pues me va a estar tendiendo a dos valores, a 1 y a -1. De hecho, a muchos, porque, o sea, cuando me voy al infinito, no solo es 1 y -1, ¿no? Sino todos estos valores que están en ese rango. Vamos a ponerlo así. Tiende al intervalo de -1 a 1. ¿Sí? Y desde que tiende a más de un valor, entonces el límite no existe. Por lo tanto, aquí se diría que no converge. Otro que estábamos viendo es artangente. Ya artangente estamos hablando de una función inversa, ¿no? Voy a colocar la función f de x igual a x artangente de x sobre, y la función exponencial, ¿no? 1 entre x menos raíz de x. ¿Ok? Ahora, si yo lo sustituyo normalmente, si yo aplico límite, y aquí arriba me da infinito y abajo me da 0 menos infinito. Entonces, no puedo usar límites de esa forma en términos de la función de cálculo. ¿Sí? Si yo quiero sacar el límite cuando x tiende a infinito de x artangente de x entre a la 1 entre x menos raíz de x, así como está, no puedo utilizar el infinito, ¿no? Entonces, se me ocurre, podré usar L'Hopital, sí podré usar L'Hopital, pero se me complicaría un poco aquí en términos de la multiplicación. O sea, me quedaría un producto, ¿no? Ok, vamos a ver entonces, dividir para ver si me queda un poquito más sencillo o me atrevo a hacerlo, Peter. Vamos a ver. O sea, dividir para que aquí no me quede un producto. Pero si divido arriba y divido abajo, ese se va a complicar. Bueno, sí, no. Ok, vamos a atrevernos. La derivada de la de arriba sería la primera por la derivada de la de abajo, que sería la primera es x por la derivada de la de abajo. La derivada de arctangente es 1 entre 1 más x cuadrado. Más la de arriba por la derivada de la, o sea, la segunda por la primera, ¿no? La derivada de e a la menos 1 entre x ¿cuál es la derivada de esta? Es una regla de la cadena. La derivada de una exponencial es la exponencial misma por la derivada de lo de adentro, que es 1 entre x cuadrada. ¿Por qué? Porque este es menos, la derivada de este es x a la menos 1 menos 1, x a la menos 2. Menos, o sea, y la derivada de raíz de x es como si tuviera x a la 1 medio. Entonces va a ser x a la 1 medio menos 1 menos 1 medio.
O sea, 1 entre raíz de x. Aquí la voy a poner. Puedo arreglar esta expresión que tiene negativo, lo puedo pasar abajo. Y eso va a ser. ¿Okay? Ahora aplico límite. Cuando aplico límite a este tipo de expresiones, el límite cuando x tiende a infinito de x entre 1 más x cuadrada, recuerden que se multiplica por el mayor exponente. Me queda x entre x cuadrada, que es 1 entre x, y aquí me queda 1 entre x cuadrada más 1. Al final esto me da 0. Entonces esta parte es 0. Ahora, artangente. Si recuerdan la gráfica de la función artangente, era algo así. A ver, si me voy al más infinito. Era asíntotas en pi medios y asíntota en menos pi medios. Me queda algo así. A ver, pasa por 0 porque tangente inversa es 0. Así. ¿Ok? Entonces, como estoy buscando el límite cuando x tiende a infinito, entonces la tangente inversa tiende a pi medios. Se va acercando esta asíntota. Esto claramente me da 0. Y esto igual, ¿no? Pero el que he hecho que esto tienda a 0 me implica que sea muy pequeño. Entonces, este es pi medios entre un número muy pequeño. Va a tender a infinito. Ahora, ¿a qué infinito va a tender? ¿Si a uno positivo o a uno negativo? Así como está, se me complica analizarlo. A lo mejor, y lo que tendría que hacer sería sacar mínimo común múltiplo, que sería x cuadrada. Disculpe, maestra. E a la... Sí, ¿No la derivada de menos x a la 1 medio es menos 1 sobre 2 raíz de x? 1 ¿No le sobre haría 2 falta raíz. 2? Ahí te lo vemos. Porque aquí es la derivada de x a la 1 medio. Esta me dices, ¿no? Sí, así es. Sería, bajas el 1 medio, ¿no? Se queda como un medio Ah, y ya te entendí, la sí. raíz de x. Sí. O sea, x a la menos 1 medio. Entonces aquí me quedaría un 2, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Sí, Ok. Y ok, vamos a sacar el mínimo con un múltiplo, que sería este. Y aquí me quedaría un 2. Aquí me quedaría menos x e a la 1 entre x.
x a la 3 medios. Aquí a lo mejor ya podemos analizar el límite cuando x tiende a infinito y ver si me da negativo o positivo. Observen que aquí esto va a ser positivo. Y observen que aquí es un 2 menos una expresión que va a crecer. Entonces esto va a ser negativo. Entonces esto va a tender a un 0, pero un 0, vamos a decir, con signo negativo. Por lo tanto, va a tender a menos infinito. Aquí en el ejemplo se hace diferente. Digamos que lo que se hace es como un artilugio, es decir, vamos a dividir todo entre raíz de n. ¿Por qué? Porque se ocurrió. Hay veces pasa que hay elementos, no necesariamente la potencia más grande, sino algunos elementos que hacen un poquito más sencillo el asunto. Por ejemplo, 1 entre n es de raíz de n y se divide todo entre raíz de n. Entonces acá pues tengo una n, se vuelve raíz de n. Esta raíz de n se vuelve 1. Y aquí me queda raíz de n. Y se va analizando cada una de las partes, ¿no? Y esto es utilizando la función o utilizando el teorema de función cuando x tiende a infinito. Otro ejemplo, aquí pareciese que esto es 1, pero no. Esta es una raíz que está completa y abarca a las dos cosas. En cambio, este no. Hay algunas propiedades que tenemos que recordar de las funciones, como que el logaritmo de x va a ser siempre más chico que x a la a para mayor que 0. Y lo pudimos ver hace un ratito con la recta y igual a x. Pero el logaritmo que es así, no importa, por ejemplo, la función x, por ejemplo, y igual a x, x a la a, siempre esta x a la a va a ser mayor, cualquier función que yo tenga x a la a, x al cubo, por ejemplo, va a ser mayor que esta función. En ese sentido, por ejemplo, si notamos aquí, tenemos una expresión, logaritmo natural de n es, digamos, este, es más chico que cualquier potencia. Ok, por ejemplo, a la 1/3, o sea, cuando dice a mayor que 0, no quiere decir que sea solamente valores enteros. Entonces aquí tengo como si tuviera, vamos a poner la función f de x igual a x a la 1/3 más logaritmo de x. Ay, no es natural, es décimo. Logaritmo de x. Y aquí sería como que todo a la 1/3 x más logaritmo de x. ¿Okay? Si yo aplico el límite directamente, veo que es infinito, infinito, infinito. Podría utilizar L'Hopital. Si utilizo L'Hopital, me queda aquí 1/3, bajo el 1/3, por x a la menos a la 1/3 menos 1, que es a la menos 2/3, más la derivada del logaritmo de x, ¿cuánto es? Dijo derivada del logaritmo. Del logaritmo base 10, sí. 1 sobre x. Ese es del logaritmo natural, ¿no? Es 1 sobre x. Le falta, me parece que es logaritmo natural de 10. O sea, una constante le falta. Ah.
Sí, es 1, ajá, 1 entre x, pero el otro es logaritmo natural de e, que es 1. Entonces, parece que es 1 entre x por aquí logaritmo natural de 10. Entre, este es 1/3 de todo esto a la menos 2/3 por la deriva de lo de adentro, que es 1 más 1 entre x a la logaritmo natural de 10, por logaritmo natural de 10. Vamos a acomodar. Siento que se está acomplejizando. Se puede analizar si este sube y ya tengo muchas sumas aquí. Pero, y este se queda abajo, que me queda 1 más 0. Vamos a ver. Me queda 1/3 de x a la 2/3 más 1 entre x logaritmo natural de 10. Este es 1/3. Voy a ponerlo aquí así. De x más log de x a la 2/3. Por 1 más esto. Pero no me conviene que quede arriba esta parte, porque se me va a indeterminar. Voy a subirla, porque como es menos 2/3, la voy a subir. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 3x a la 2/3 más 1 x logaritmo natural de 10 por x más log de x a la 2/3 entre 1/3 por 1 más 1 entre x logaritmo natural de 10. Aquí, por ejemplo, si yo aplico el límite, esto va a tender a 0. Y me va a quedar aquí abajo 1/3. Y arriba, este va a tender a 0, este va a tender a 0, y este va a tender a infinito, ¿no? Si no puedo hacer 0 por infinito. 0 por infinito no necesariamente me da 0. Pero podemos analizar las funciones. Y esta es una función raíz. Así. Lo que puedo hacer es analizar esta en términos de una razón. O sea, aquí ya es 1/3, ¿no? Voy a analizar esta como una razón. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar esta por cada una. Pues x más log de x a la 2/3 entre 3x a la 2/3 más x más log de x a la 2/3
entre x logaritmo natural de 10. ¿Ok? Este es log. Ok. Ahora, así como está, observen que quién es más grande. ¿Quién, digamos, es una expresión que corre más rápido? Pero esa es una constante. No pasa nada, ¿no? O sea, es un número. Igual 3 es un número. Quiero saber si x más logaritmo natural de x a la 2 tercios es más rápida que x a la 2 tercios. Y aquí, por ejemplo, si yo veo x más log de x, esta es un poquito más pequeña que esta, ¿no? Pero sigue tendiendo al infinito. Y esta, x a la 2 tercios, es más chica que esta. Igual acá podemos decir que estas dos son en cierta forma iguales, pero hay un logaritmo que se está sumando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Sí pueden sacar el límite, por favor? ¿Podemos estar en el límite? Estoy checando la presentación Ajá, pero no del- lo... de la plataforma. Ahorita, a ver, dejé compartir. Es este. Ujú. Ya me deja eliminar, a ver. Voy a eliminar todo. Es este el límite. Entonces, lo que queremos encontrar es el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Ujú. Es x a la 1 tercio más logaritmo natural de logaritmo base 10 de x entre raíz de x más log de x. ¿Okay? Yo lo que hice fue utilizar L'Hopital hace un momento
en donde, porque tengo aquí infinitos y infinitos, pero se complejizó, se volvió muy complejo. Entonces se volvió un poco más difícil de analizar si por esta derivada que es a la cúbica. Entonces a lo mejor y conviene hacer otra cosa. Por ejemplo, antes de hacer L'Hopital, dividir entre la potencia más grande, que en este caso sería x a la 1 entre x a la 1/3. Y me quedaría 1 más log de x entre x a la 1/3. Y aquí, ¿cómo entra? Para que entre, recuerden, si yo tenía, por ejemplo, no sé, tengo raíz de x más 5 y yo quiero meter una x, esta x ¿cómo entra? Como x cuadrada, porque cuando la saco se vuelve x. Entonces lo mismo va a pasar aquí. ¿Cómo entra? Como esto elevado al cubo. Entonces si lo elevo al cubo, esto me queda raíz cúbica de x entre x, 1, más logaritmo de x entre x. Aquí ya puedo, creo que es más sencillo así, ¿no? Aquí ya puedo analizar. Por ejemplo, aquí, este límite, ¿hacia dónde va a tender? ¿Quién es más grande? Este, ¿no? Por esta situación. Entonces, si este es más grande, ¿esto a dónde tiende? Bueno, si no me creen que es más grande, vamos a... Porque se puede usar L'Hopital ahí. Límite cuando x tiende a infinito de log de x entre x a la 1/3. Vamos a ver. Si yo aplico L'Hopital, me queda límite de 1 entre x, logaritmo natural de 10, entre x a la 1/3 es 1/3 bajo el exponente, x a la menos 2/3. X a la 2/3 entre x a la logaritmo natural de 10. Aprox, porque este 1/3, si lo invierto se vuelve 3, ¿no? Y esto es como 3 logaritmo natural de 10 por x a la 2/3 entre x, se puede simplificar, ¿no? Porque x es a la 3/3. Y a esto le aplico límite. Y esto es 0. ¿Qué quiere decir? Que esto tiende a 0. Y este también, porque ya habíamos visto que x es más grande. Que igual a x es más grande. Entonces, me da 1. O sea, más sencillo así. Me da 1. Ok. Muy bien. En el siguiente, lo que tenemos es una expresión elevada a una potencia. Ese está más difícil porque si yo aplico el límite, por ejemplo, me quedaría 1 a la menos infinito si quisiera desarrollarlo. Pero recuerden que los límites no solamente sustituir y ver, me da 1 a la menos infinito, no es una forma correcta porque pues no sabemos si a qué menos infinito, ¿no? O qué situación me va a dar esto. Entonces, para saber qué me va a dar, normalmente, bueno, no sé si recuerdan, en cálculo hay un límite de potencias al infinito que dice que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x es igual a e.
a la 1. Es este número de aquí, es este número de aquí. Y esta podría ser de cualquier forma, es decir, si yo tengo 1 menos 1 entre x, como aquí ya tengo un menos, aquí debe ser menos x para que esto me dé igual a la 1. O también podría tener algo parecido, que es el límite cuando x tiende a infinito, de 1 más, por ejemplo, x a la 1 entre x. Observen que aquí lo que hice fue un cambio. También da e. Son límites al infinito que nos pueden ayudar, sobre todo cuando tenemos este tipo de situaciones de menos, ¿no? Se parece mucho a esto. Ahora, como quiero aplicar este límite, entonces tengo que transformar esta expresión a algo así. Tengo que hacer una división, puesto que se parecen, ¿no? Nada más aquí cambia en que este es más 2. Si yo quisiera hacer una división, podría hacer algebraicamente una división de cajita y todo, pero también lo puedo hacer desde un punto de vista de enteros. Por ejemplo, este es un entero, 3n cuadrada más 1. Y 3n cuadrada más 2 es lo mismo que 3n cuadrada más 1 más 1. Bueno, aquí no me funciona tanto porque está abajo. No puedo hacer nada. Vamos a tener que dividir. ¿Se acuerdan cómo hacer la división? Bueno, la división de cajita. Seguro si da un entero. ¿A quién ponemos aquí? ¿A quién ponemos? ¿Y aquí? El más 1 adentro y el más 2 afuera. Muy bien. Es como si tuviera 8 entre 2. ¿Qué hago? 8, 2, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se resolvían las divisiones de cajitas? ¿Se acuerdan? Agarraba el más grande, lo dividía, 3n cuadrada entre 3n cuadrada, me da 1, multiplicaba y se cambiaba el signo, menos 3n cuadrada. Luego este por este, que es 2, y se cambiaba el signo, menos 2. Y se cancela lo que se tenga que cancelar, y aquí me queda menos 1. Que sí, en cierta forma esto también lo podría desarrollar como les había comentado, pero desde arriba, 3n cuadrada más 2 menos 1. Y es como si fuera 3n cuadrada más 2 entre 3n cuadrada más 2. ¿Okay? Pero bueno, en cajita me quedaría esto como el límite cuando x tiende a infinito del entero, el residuo entre la expresión a la cual dividí. Elevada a menos x cuadrada. Ok. ¿Se acuerdan de la expresión que les comenté? Que era límite de 1 menos 1 entre x. Y aquí tenía que ser menos x, ¿no? Pero tiene que ser la misma expresión que está abajo. O sea, esta de aquí. ¿Cómo hago que esa expresión aparezca? ¿Sí? De la x cuadrada no puedo hacer nada, pero sí puedo multiplicar por 1. Puedo multiplicar por esa expresión arriba y abajo. Si multiplico por esa expresión arriba y abajo, me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 entre, voy a poner así, 3x cuadrada más 2
Y entonces aquí arriba tengo que tener el menos 3x cuadrada más 2, pero me está sobrando estos, ¿no? Es como si esto estuviera multiplicándose por x cuadrada entre 3x cuadrada más 2. ¿Okay? Ahora miren, este límite de aquí existe, ¿sí? Es e a la 1. Este límite de aquí también existe. ¿Por qué? Porque si yo saco el límite al infinito, me da 1/3. Entonces, este límite me va a dar e a la 1/3. Por lo tanto, la sucesión que tenemos ahí tiende a la e a la 1/3. Entonces, bueno, ahorita lo que les estoy mostrando son como esos artilugios que se pueden utilizar. Por ejemplo, esta expresión, ¿sí? Esta expresión, por aquí antes. Bueno, arc tangente, el límite cuando x tiende a infinito de arc tangente, que es pi medios. Son cosas que, en cierta forma, ya debemos saber. Y que, por ejemplo, logaritmo natural de x es más chico que x. ¿Dudas de esta parte? Muy bien. Bueno, vamos a mirar entonces las propiedades que son de sucesiones, que realmente no son otras que las de los límites. Observen, el límite de una suma es la suma de los límites, de una resta también. Si yo tengo una constante, puedo sacar esa constante y aplicar solamente a la cuestión de la sucesión, a n. De igual manera, si yo tengo un producto es el producto de los límites. Si yo tengo una división, es la división de los límites, que eso hemos estado trabajando. Y si yo tengo elevado una potencia, puedo aplicar el límite adentro, siempre y cuando, obviamente, esta potencia pues sea un número constante, ¿no? No que sea variable como el que nos pasó en el anterior, que le aplicamos límite abajo y límite arriba, ¿no? Sino más bien, cuando es un número constante, puedo aplicar el límite adentro. Y el límite de una constante es la constante misma. Bueno, aquí son otro tipo de sucesiones utilizando las propiedades. Por ejemplo, si yo ya sé que el límite de este es 1 y el límite de este es 1, pues entonces puedo aplicar la propiedad de aplicar el límite a cada uno de los elementos. Límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 1, menos, saco la constante, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre n. Y esto me queda 1 menos 1, 0. Aquí, por ejemplo, si yo saco el límite así como está, no lo puedo sacar, porque arriba me da infinito y arriba me da infinito, infinito menos infinito, no necesariamente 0. ¿Sí? Recuerden que para límites y utilizar propiedades, necesariamente tengo que tener que el límite de ambas cosas exista para que yo pueda operarlos. Estos dos no existen, entonces no lo puedo resolver convencionalmente. Lo que tendría que hacer sería hacer la suma para analizar. Entonces, n por n más 1 es el mínimo común múltiplo. Y aquí me queda n cuadrada por n menos n cuadrada más 1 por n más 1, ¿sí? Y sería desarrollar, por ejemplo, acá me quedaría n cúbica menos, habría que hacer esta multiplicación, la voy a hacer aquí, la borro, n cuadrada más 1 por n más 1. ¿Cómo sería? N cúbica, ¿sí? Este por este por este, más n cuadrada, más n,
más 1, ¿no? Entonces aquí pongo n cúbica más n cuadrada más n más 1. Se cancelan las n cúbicas. Y aquí me queda n cuadrada más n, ¿ok? Ya que tengo eso, bueno, ya puedo sacar el límite, puesto que es un polinomio arriba y un polinomio abajo. Y el límite me va a dar 1. O sea, esa sucesión tiende a 1. ¿Ven? Como infinito menos infinito no necesariamente es 0. Aquí, pues, es aplicar el límite adentro, ¿no? Tengo coseno. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar el límite cuando n pi medios, ¿no? Cuando n tiende a infinito. Ahora, este me da infinito. Entonces, coseno de infinito realmente no existe porque da entre menos 1 y 1, menos 1 y 1. Este es directo, tiende a un quinto. Y este es, ¿quién es más grande, no? La n o la 2 a la n. Ahí podríamos graficar y igual a x y y igual a 2 a la x. Vamos a ver la gráfica de y igual a 2 a la x. Sale de GeoGebra por allá. Entonces, me está quedando, ya la x es así. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo en GeoGebra para que lo vean. Y igual a x, y igual a 2 a la x. ¿Okay? ¿Quién es más grande? Y igual a 2 a la x. ¿Por qué sé que es más grande? Porque por cada altura, por ejemplo, si tomo x igual a 1, la altura de y igual a la 2x es mayor. Y así con todos. Entonces, viene así. Por lo tanto, este, como es mayor, va a tender a 0. Y pues estas que son más menos 1, más menos 1, habría que ver, por ejemplo, esta tiende a 0 y esta igual tiende a 0. ¿Por qué? Porque esto va al infinito, esto va al infinito. Y este no importa, solo me va a dar más menos 1, y aquí me va a quedar o 0 o 2. ¿No? De todas maneras, tiende a 0 en ambos. Entonces, 0 más 0, ahora sí, 0 más 0, según las propiedades, esto es 0. Y con respecto a noten que este es, bueno, yo lo que haría sería multiplicar por 1 entre 3 a la n, como para analizar un poquito más, a ver qué tengo, porque tengo n más 1 aquí. Entonces, para ver las potencias. Entonces, esta sucesión me queda como 1 más menos 2 a la n, que realmente me da 2 menos 2, 2 menos 2. Y aquí 3 a la n. Entre 3 más, aquí lo puedo ver así, menos 2 por menos 2 a la n, nada más para
que me queda así, 2 menos 2, 2 menos 2, pero al final me da una constante, entre 3 a la n. Entonces esto, vamos a quitarle esto y vamos a aplicar el límite. Ay. Sí, este me da 0, 0, y al final me queda 1/3. Ok. También nos podrían dar ejercicios aplicados en términos de la sucesión. ¿Sí? Una población establece que 3.500 pájaros viven en 3 islas. Cada año, el 10% de la población de la isla A emigra a la isla B, el 20% de la población de la isla B emigra a la isla C, el 5% de la población de la isla C emigra a la isla A. Sean A, N, B, N, C, N las cantidades de aves que hay en cada año en las islas A, B, C respectivamente antes de la inmigración. Entonces, el primero dice, muestre que AN más 1 es igual a AN más N. Aquí lo vamos a ver con esto. Dice, cada año el 10% de la población de la isla A, el 10% de la población de la isla A es como 0.1 de A. Emigra a la isla B. El 10% emigra a la isla B. El 20% de B emigra a la C y el 5% de C emigra a la A. Ahora aquí dice que de la población de la isla C, ok, aquí dicen sean las cantidades de aves que hay en el año en las islas. Entonces, si yo quiero ver la cantidad de aves que hay en una isla, pues es la cantidad de aves que quedan más la cantidad de aves que llegan. Entonces, para el siguiente año, ¿qué pasó con las cuestiones anteriores? En la isla N, ¿cuántas me quedan? Pues como emigraron 10, me quedan 0.9. Pero ¿y cuántas llegan? Pues dijimos que a la isla A llegan 5.05 porque es 5%, ¿no? Ok, entonces esta sería mi población de aves que llega a la isla A. Ahora, la isla B, ¿cuántas aves me quedan? Pues como emigraron el 20%, solo me quedan 80.8. Y ahora, ¿quiénes llegan? Pues llegan el 10% de la isla A. Ok, 0.1 por AN. Y ahora el CN. El CN dice que salen el 0.05, o sea que me queda un 95% de las aves. ¿Y quiénes llegan? Pues llegan un 20% de la isla B. Entonces, realmente, si ustedes observan, es la interpretación de cómo se trabajarían estas sucesiones. Y la respuesta sería la explicación que les di ahorita verbalmente. Lo dice, suponiendo que existen los límites al infinito, calcula el número de pájaros que habrá en cada isla dentro de muchos años. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es aplicar el límite. Bueno, como el límite de AN existe, vamos a hacer el primero. Sería el límite cuando n tiende a infinito de AN más 1. Esa es la cantidad de aves que me va a dar. Pues como el límite existe en cada una, entonces yo puedo sacar el límite de 0.9, límite cuando n tiende a infinito de AN existe, más 0.05, el límite cuando n tiende a infinito de Cn. O sea, aquí ya estoy usando propiedades de límites, como el límite de cada uno existe. Entonces, puedo calcular el valor, ¿sí? No me dan la expresión. Lo único que sí puedo hacer es que haga un sistema de ecuaciones para mirar los valores, porque aquí como el límite existe, pues le puedo poner, por ejemplo, que esto es 0.9a, ¿no? Y este es
0.05c. ¿no? Pero pues la relación más allá no se podría hacer, ¿no? Aquí sería 0.9a más 0.05c, 0.1a más 0.08, perdón, 0.8b, 0.95a más 0.2b. ¿sí? Pero de ahí solo que sea como un tipo recursivo. Ah, ok. No creo que... lo que pasa es que cuando yo aplico el límite, hay una propiedad de los límites que dice que si yo tengo un límite cuando n tiene infinito de a n más 1, si converge, esto es lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de a n. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una sucesión que converge, pues no importa si le pongo más términos, va a seguir convergiendo. Entonces, si yo aplico los límites como aquí, entonces me va a quedar que A es igual a 0.9a más 0.03c. B es igual a, o sea, que el límite de Bn más 1 es el mismo que el límite de Bn. Y aquí C. Y ya con estas tres expresiones, sacar un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de A, B y C. Y con eso, pues, resolver el ejercicio. ¿Vale? Pero bueno, esto se los voy a dejar pendientes para poder avanzar en lo otro que igual me interesa. Vale. Ejemplos de sucesiones famosas. Bueno, ya vimos algunas, pero también es importante, por ejemplo, ver estas directamente. Cuando yo las vea, pues ya sé, ya converge, ya no tengo que hacer más allá, ¿no? La sucesión se conoce como la sucesión de Cauchy. Es convergente a 0 porque n pues va a tender a infinito, entonces va a quedar 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, así, y va a tender a 0. ¿Cómo va a tender? Por arriba. Ahí están aquí los puntitos. Por arriba va a tender a 0. Está también la sucesión geométrica que hemos estado un poquito trabajando. Cuando yo tengo una razón elevada a una potencia, pero esta razón está entre menos 1 y 1, entonces el límite me va a dar 0. Si la razón es 1, 1 a cualquier potencia, me va a dar 1. Fuera de ese rango ya no puedo denotar. Entonces aquí vemos que si la razón es mayor que 1, va a diverger. Porque si la razón es 1, pues 1 al cuadrado, 1 al cubo, 1 al infinito, pues me va a seguir dando 1. Si la razón es mayor que 1, va a crecer. Por ejemplo, 3 al cuadrado, 3 al quinto, 3 a la sexta, o sea, un número mayor que 1 va a ser mucho más grande. En cambio, si la razón que voy a elevar a la potencia está entre 0 y 1, me va a dar 0. También si está entre menos 1 y 0, aunque me dé negativo, me va a dar oscilante, ¿no? Me va a dar más, menos, más, menos, más, menos. Pero al final se va a ir pegando, que es justamente lo que dice esta imagen de aquí. Si la razón está entre menos 1 y 0, observen que va a dar más, menos, pero sí se va a ir pegando. Si la razón es menor que 1, va a ser lo contrario aquí, que es positivo, se va a ir negativo. Bueno, aunque como es una potencia, también va a oscilar. Más, menos, más, menos. Pero sí se va a ir divergiendo. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente, ¿sí? Porque lo pueden ocupar en algún momento de utilizar límites. Aquí tenemos uno, estos ya los habíamos trabajado, hoy me los voy a saltar porque aquí está el recordatorio del límite de 1 más 1 entre x, entonces esta sucesión también va a tender a e. La sucesión de Fibonacci, esta sucesión está muy bonita, es una sucesión recurrente, Fibonacci la saca con conejitos, dice, si yo tengo una pareja de conejitos, pues al mes siguiente voy a tener la misma pareja, pero pues esa pareja va a tener hijos, entonces cuando tenga hijos, luego esos hijos van a tener otros hijos. Entonces la sucesión de Fibonacci dice que
que para sacar la sucesión tienes que sumar los dos anteriores. O sea, es una sucesión recurrente. Por ejemplo, a fuerza me van a dar f de 1 y f de 2 porque son los dos primeros. Entonces dice 1 y 1. Entonces f de 3 es 1 más 1. F de 4 y medio 2, ¿no? F de 4, aquí lo podemos ver, f de 4 es 2 más 1, o sea, es la suma de los anteriores. F de 5 es la suma de los anteriores, 2 más 3. Y pues esta sucesión no solamente se ve en conejitos, sino también en hacer caracolas. Aquí empiezan un cuadrito, luego la suma de estos cuadritos da 2 cuadritos, o sea, 2 por 2, 4, en términos de áreas, ¿no? Y aquí serían 3 al cuadrado, o sea, 3, pero en términos de área, la suma de las dos áreas anteriores. Luego la suma de las áreas anteriores y así voy creciendo y se forma este caracol. Entonces, a partir de n igual a 3, ya puedo yo calcular esta fórmula, que es recurrente. F de n es la anterior más la primera, ¿no? Las dos primeras, como quien dice. Otra de las características importantes de las sucesiones es que también puedo determinar si son monótonas y acotadas. ¿Qué es monótono? ¿Se acuerdan? Era que sea o solo crece o solo decrece. Entonces aquí tengo la gráfica de una sucesión creciente y dice que es creciente, que si yo tomo un AN aquí, AN, y tomo un AN más 1 por aquí, la altura de este va a ser más chica que la altura del siguiente. Y que una sucesión decrezca quiere decir que para toda n mayor que 1, si yo tomo una altura aquí a n, va a ser más grande que la siguiente que yo tome. Y sí, va a ser más grande. Ahora, para determinar qué sucesiones son monótonas, por ejemplo, acá tenemos que a a la 3 menos 1 entre n es creciente. Y 1 más 3 a la n es decreciente. ¿Por qué? Porque ya está graficado, ¿no? O sea, ya lo puedo ver. Pero entonces, ¿cómo puedo yo determinar si una sucesión es creciente o no? Puedo hacerla de dos maneras. Utilizar la definición que tenemos acá. Por ejemplo, si es decreciente, si es creciente, me tiene que quedar que a n, una de aquí, su altura es más chica que la siguiente. Puede ser incluso igual, ¿no? Y acá a n más 1 tiene que ser mayor que a n. Ahora, esta expresión, pues voy a decir, vamos a ver quién es AN. AN es 3 entre n más 5. Y AN más 1 es 3 entre n más 1 más 5. ¿Será que si sean mayores? Aparte, otra cosa que tengo que hacer es un análisis previo, es decir, ¿será que sea creciente o decreciente este? Para saber cuál aplico. Pues yo veo que si pongo n igual a 1, me queda 3 sextos. Cuando n igual a 1 es 3 sextos, o sea, un medio. Si n vale 2, es 3 séptimos. Si n vale 3, es 3 octavos. ¿Qué creen que está pasando? Tengo un medio. Después del un medio, tengo 3 séptimos. Que 3 séptimos es aproximadamente como 0.4, o sea, más chico que un medio. Y si pongo 3 octavos es 3.75 más o menos, es más chico. O sea que va decreciendo. Entonces yo la apuesto a que va decreciendo. O sea que a n más 1 tiene que ser mayor o igual que a n. Por lo tanto, tengo que partir de una verdad absoluta. Por ejemplo, que n más 6 es mayor o igual que n más 5.
Y se acuerdan de una propiedad de recíprocos, que si una expresión, si A es mayor que B, entonces 1 entre A es menor que 1 entre B. Ay. Ah, se me cayó. Y multiplico por 3. Sí, multiplico por 3. Vamos a ver qué me queda. 3 entre n más 1 más 5. Este queda más chico, ¿no? Sí, es decreciente. Este es 1/2. 1/2 es 0.5. Sí va decreciendo, ¿no? Porque yo lo que haría en términos de funciones, como es el segundo, es que esto sea una función. ¿Y qué pasa cuando tengo una función? Si la derivada es negativa, ¿qué pasa? La función, ¿qué le pasa? ¿Crece o decrece? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía esto? Se hacía u igual a x más 5. Entonces tengo 1 entre u. 1 entre u es u a la menos 1. Bajo el exponente de menos 1, u a la menos 2. O sea, menos 3 a la menos 2. Y este es menor que 0. Por lo tanto, decrece. Pero aquí también me tiene que salir el hecho de que decrezca. Quiere decir que el anterior, es que aquí está, aquí lo tengo al revés, que a n va a ser más grande que a n más 1. Ahora sí, aquí ya me está quedando esta parte, que sería, ya esto ya lo convertí, entonces esta es a n más 1 y esto es a n. Y entonces ya demostré. Estas son las dos maneras de demostrar, ¿sí? Con cálculo, utilizando derivada de funciones para determinar si es negativo o positivo. Y la otra es utilizando alguna regla real. Por ejemplo, de hecho, podría partir que 6 es mayor que 5. Y luego le sumo n a ambos lados, luego lo invierto y ya hago la transformación de las sucesiones. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente, antes de que nos vayamos. También la sucesión es monótona, pero también es acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que va a haber un momento en donde los puntitos se van a ir pegando y van a estar acotados, ya sea por arriba o por abajo, o por arriba y por abajo. Que sea acotado por arriba es que a partir de cierta m ya no va a haber un puntito por acá, ¿no? Cuando tiene infinito, porque en algún momento sí pueden ser esporádicos, pueden haber puntitos por acá, así todo. Y va a llegar un momento en que ya se va a acotar, ¿no? Y la definición de acotada dice que si yo tengo cierta n, a n, de repente en alguna a n y todas las demás van a quedar por abajo de la cota superior. Eso quiere decir que están acotadas por arriba, o sea que la cota está arriba. Si la cota está abajo, quiere decir que todos los puntitos se van a quedar arriba de esa cota, ¿sí? A partir de cierta m, o sea, a partir de cierta an, van a estar ahí. Y para determinar que es acotado, la manera de saberlo es sacando límites, porque las cotas en cierta forma son asíntotas horizontales, por decir así. Entonces, si saco el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n, esto me da 0. Quiere decir que va a estar acotada por abajo. Un medio es 1, 1, un medio, así.
Entonces es una cota. Pero esta no es la única cota, ¿sí? Igual, por ejemplo, n igual a, voy a ponerle m, m igual a -1 también es una cota porque cumple la definición. Puedo tomar m igual a -7, es una cota, cualquiera. Está acotado. ¿Por qué? Porque ya en 0 ya no pasa más. Entonces tengo muchas cotas. Por ejemplo, esta podría ser que si yo le empiezo a graficar, me van a decir, ah, no tiene cota. No, porque el límite me da infinito. Obviamente no va a tener cota por arriba, pero sí por abajo. Por ejemplo, 0, nunca hay un puntito que va a estar debajo de 0. Entonces, por ejemplo, este tiene cota inferior, pero cota superior no tiene. Este sí, también tiene, este está acotado, ay, perdón. Puedo poner aquí una cota m igual a 2, no, ajá, m igual a 2 y también va a ser una cota. Está acotado por arriba y por abajo. Ok, esta está acotada por arriba y por abajo, esta está acotada solamente por abajo, superiormente no está acotada. Y esta está acotada superiormente porque es lo contrario a esto. O sea, en lugar de que se vaya para arriba, es -1, se va a ir por abajo. Entonces va a estar acotada superiormente, pero no inferiormente. Otros límites de sucesiones importantes es que si yo tengo un límite cuando 1 entre n a cualquier potencia me va a dar 0. Y que es lo mismo que la función que se vio en límites en cálculo diferencial de 1 entre x a la r, con r mayor que 0 igual a 0. Es otro límite que ya trabajamos. Este ya lo trabajamos. Bueno, aquí tenemos una expresión, otro ejemplo de límite importante. Cuando tenemos n infinito, raíz de n a la p, donde p es un número positivo. ¿Sí? No importa n es el que va variando. Observen aquí que la potencia es la que va variando. Si lo quiero ver de otra forma, es como si tuviera p a la 1 entre n. El límite cuando n tiene infinito. Por ejemplo, si tuviera 3 a la 1 entre n. Ay, 1 entre n. Esto siempre me va a dar 1. 5 a la 1 entre n siempre me va a dar 1. Puedo resolverlo, puedo utilizar logaritmos y usar cálculo para encontrarlo, pero igual como ya estamos en sucesiones, lo podemos tomar como un hecho. Nada más que me señalen qué límite utilizaron. Y este también es muy bonito. Este es de n a la 1 entre n, o sea que varía tanto la potencia como la expresión. Entonces, si yo aplico límite cuando n tiene infinito, por ejemplo, sí, de 1 entre n a la 1 entre n, esto me va a dar 1. Y aquí está alguna gráfica, por ejemplo, si fuera 2, o sea, aquí vemos que tomo un valor p cualquiera, va a ir tendiendo a 1, y si lo queremos ver si es acotado, está acotado inferiormente por 1, y superiormente, pues igual, porque como inician en 2, por ejemplo, por 3 está acotado. Y aquí está acotado igual inferiormente, nunca va a pasar, por ejemplo, de 0. Y tampoco va a pasar de 2 porque a lo más, observen que aquí sube, ¿sí? Como que excede a 1 y luego va tendiendo a 1. Otra ley importante que tenemos que recordar para poder usar límites al infinito es la ley del sándwich, ¿sí? Entonces, la ley del sándwich dice que si yo tengo una sucesión y resulta que yo sé que esta converge a L y esta converge a L, entonces la sucesión que yo tengo en medio también va a converger a L. Este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en esta sucesión de seno cuadrado. Seno cuadrado de n
como es al cuadrado, está entre 0 y 1. Puedo dividir todo entre 2 a la n. Y luego aplicar límite. Al aplicar límite, este tiende a 0 y este tiende a 0. Entonces, la sucesión tiende a 0. Pero aquí hay otro ejemplo. Este pues es más, digamos, no podemos usar como cálculo directamente porque tengo n factorial y n a la potencia. Pero sí puedo tomar una relación entre ellas. Por ejemplo, ¿quién crece más? ¿N factorial o n a la n? N factorial es n por n menos 1 por n menos 2. Y n a la n es n por n por n por n. Voy a hacer el análisis, permítame. Con este ejemplo. Este es el ejemplo, vamos a ponerle B. Vamos a hacer el ejemplo A. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2. Y n a la n es n por n por n infinitas veces, ¿no? ¿Quién es más grande? N. Esta se me hace más directa. Esta tiende a 0. ¿Por qué? Por lo que acabamos de analizar. Tiende a 0. Okay. Otra de las cuestiones, y este nos sirve para las que son recurrentes, o sea, las que son más, menos, es que si yo a esas les aplico valor absoluto y tienden a 0, entonces el límite que estoy buscando también va a tender a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Y si yo le aplico el valor absoluto a menos 1 a la n entre n, ¿sí? Esto es igual a 1 entre n, o sea, elimino este. Entonces, si aplico el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n y me da 0, entonces quiere decir que la sucesión original también tiende a 0. Y aquí podemos ver su gráfica, ¿sí? Va saltando, pero al final de cuentas va tendiendo a 0. Vamos a quitar esto. Y lo voy a poner aquí. Ok, esta, por ejemplo, igual vamos a aplicarle el valor absoluto. Y al aplicarle el valor absoluto a n, ya no lo voy a escribir todo, me queda 3 a la n menos 1 entre n factorial. Vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n menos 1 entre n factorial. Y este va a ser muy grande, ¿no? Este va a ser, bueno, no, n por n más 1 por... si quisiera dividir, podría dividir entre 3 a la n. Quedaría 1 más 1 entre 3 a la n. Y aquí me quedaría n por n menos 1 por n menos 2, así. Entre 3 a la n, que es 3 por 3 por 3 por 3, ¿no? N veces. Ese es 3 a la n. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O quién es más grande si lo queremos ver así? A lo mejor aquí no me sirve el análisis,
porque ya vi el que es más grande. ¿Quién creen que sea? Este es 3 a la n menos 1. Y este es n por n menos 1 por n menos 2. Este es 3 por 3 por 3 por 3. En algún momento, cuando yo hago n por n menos 1 y así, pues aquí va a ser 3, digamos, y aquí va a ser 1, 2 y 3, ¿no? Pero el otro va a ser 4. Entonces, ¿quién va a ser más grande? Entonces, esto va a tender a 0. Por lo tanto, esta sucesión va a tender a 0. Aquí lo voy a poner. Por tanto, AN tiende a 0. Otra de las cuestiones es que si una sucesión es monótona y acotada, entonces converge. Ese es el teorema de Bolzano-Ballestras. Aunque yo demuestre que hay veces no voy a poder encontrar por cálculo, por ejemplo, la forma o el tipo de sucesión. Sin embargo, si yo determino que es monótona y es acotada, listo, ya converge. ¿A qué converge? No lo sé, pero ya sé que converge, ¿no? Ese es el teorema de Bolzano-Ballestras. Eso no significa que todas las sucesiones que convergen tienen que ser monótonas y acotadas, ¿no? Eso no es cierto. O sea, no pasa lo contrario, solo que si es monótona y acotada, converge. Pero si converge no quiere decir que fue monótona y acotada, ¿no? Eso no sabemos, ¿ok? Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Es analizar un poquito más el teorema de Bolzano-Ballestras, sobre todo para trabajar sucesiones recurrentes, sucesiones recursivas. Esa es la parte que nos faltó del límite de sucesiones recursivas. Y, a ver, aquí son 2 ejemplos de sucesiones recursivas. Me parece que ya. Y de aquí, mirar el límite de una sucesión, pero que es lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Entonces, lo que intenté igual en estas clases es mostrarles muchos ejemplos para que ustedes tengan un poquito más de herramientas. Ahora, con base en la actividad que se queda para el día de hoy, solo una no vamos a poder hacer, que es el ejercicio 2, ¿no? Porque es la parte que me faltó de sucesión recursiva. Eso lo veríamos el lunes. Mientras pueden realizar la tarea se entrega el lunes, pero el lunes en la noche. ¿Sí? El lunes hasta las 11:59. Entonces pueden ir adelantando con el 1, el 3, que ya son sucesiones, determinar si son sucesiones monótonas. Otra vez calcula si la sucesión converge o diverge. Demostrar que la sucesión es creciente. La 5 tampoco vamos a poder hacerla. A 1 y a 5, a ver si no es la misma. No, es otra. Ok, la 1 y la 5 son recursivas. Y la 6 es un problema aplicativo. ¿Sí? Entonces, esas solamente son las que están pendientes. Y esa es la actividad de sucesiones, ¿ok? Entonces, vimos definición de sucesión, convergencia, ejemplos y límites. Realmente ya vimos todos los temas. Sin embargo, nos falta nada más esta parte de las sucesiones recursivas, cómo calcular ese tipo de sucesiones. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí.